Hola a todos, hola a todos. Qué bueno que puedan estar conectados hoy. Como ustedes saben, esto lo hacemos en vivo todos los domingos. Hacemos un esfuerzo porque nos encanta ser genuinos, nos encanta ser reales. Corremos, subimos. A veces se nos va el internet, a veces estamos. Pero qué bueno que se puedan conectar. Antes de comenzar, me encantaría como saludar a algunas personas que están conectándose. Quiero saludar a Luisi, quiero saludar a Natalia. A Tali, hola Tali, qué bueno verte. Está Juli, está Faney, está Mapis, ¿cierto? Qué bueno que estén conectados. Está Johnny, está Carol, está Samu, está Angelita, está Paula, está Dianis, está Juanca. Gracias por estar conectados. Saben que en el transcurso de la charla estamos tratando de mejorar, soñamos con algún día pronto tener un televisor para poder escuchar sus comentarios, porque realmente queremos que esto sea una experiencia no unidireccional, sino realmente queremos movernos a que sea una experiencia donde podamos escucharlos, donde ustedes puedan opinar, donde en vivo podamos ver sus comentarios y leerlos y, ¿por qué no? Si tienen preguntas que las puedan hacer y hacer un esfuerzo por contestarles. Pero qué bueno que puedan estar conectados. Hoy estamos en nuestro tercer domingo hablando acerca de lo que es un movimiento, lo que debe ser un movimiento, que es la iglesia. El primer domingo hablamos acerca de cómo comenzó la iglesia. Recordamos que la iglesia en su momento no era una palabra que estaba asociada a temas religiosos, sino la iglesia era simplemente la asamblea de personas que se reunían alrededor de un propósito o de un objetivo. Jesús dice que la asamblea, que la iglesia debe reunirse a partir de una declaración. Y esto me encanta, porque la iglesia no arrancó con una reunión. La iglesia arrancó con una declaración. Y la declaración con la cual la iglesia arrancó es: Jesús es el Hijo de Dios. Recordamos en Mateo 16 cómo está Jesús con la primera iglesia. Está con la primera iglesia, son 12, ¿cierto? De pronto habían más personas. Y Jesús les hace la pregunta, ¿ustedes quién dice que soy yo? Pedro levantó la mano y dice: tú eres el Hijo de Dios. Y lo que dice Jesús es que sobre esa declaración se va a fundamentar la iglesia, el movimiento, la asamblea de personas. Lo que estaba diciendo Jesús es que la iglesia se trata de Jesús y que la iglesia son personas rodeadas alrededor de Jesús, no de los hombres, no de las tradiciones, no de los sistemas religiosos. Eso es muy importante. Creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo por tener un viaje hacia el origen de lo que fue la iglesia, y realmente es algo que tenemos que construir todos, y es cómo volvemos a esa iglesia de sus orígenes, porque esa iglesia de sus orígenes logró transformar el mundo, logró transformar el sistema no solamente religioso, sino el sistema económico y político. Realmente la iglesia tuvo tanto poder que hoy en día definitivamente delimitó o diseñó lo que nosotros podemos ver en el mundo. Pero también hablábamos acerca de que esa iglesia que tuvo movimiento también tuvo ritmo. Y durante las últimas 3 semanas he pensado mucho acerca de eso. He pensado y he meditado la importancia de tener ritmo. La iglesia tuvo ritmo, y hablábamos como al principio entonces los primeros creyentes o los primeros miembros de la iglesia se les dijo: quédense en Jerusalén, después muévanse a Galilea, que cuando ustedes estén en Galilea ustedes van a ver las señales que les va a llevar a tener la claridad que se tienen que mover. Entonces los discípulos se movieron ¿a dónde? Se movieron a Galilea, y una vez estuvieron en Galilea, ¡pum!, pasó algo increíble. ¿Y qué hicieron? Se devolvieron a Jerusalén. Y cuando estuvieron en Jerusalén, ¡pum!, pasó algo increíble. ¿Y qué tuvieron que hacer? Empezaron a ir a Samaria y al resto del mundo. Tuvieron ritmo para moverse, y creo que todos nosotros debemos de tener ritmo para movernos en nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito más y profundizar un poquito más acerca de eso hoy, y vamos a hablar un poquito más acerca de la importancia de tener ritmo y cómo la iglesia en su origen tuvo ritmo, y al tener ritmo pudo generar impacto increíble. Y también vimos en la primera charla que realmente nosotros no debemos seguir a hombres, sino que debemos de seguir a Jesús. Y con esta conclusión de la primera charla, hablábamos en la segunda charla de quién puede ser parte de este movimiento. Y las grandes conclusiones a las que llegábamos es que
Ser un pecador no te descalifica. Ser un incrédulo no te descalifica. Es más, ser un pecador, ser un incrédulo es un prerequisito para que tú seas parte del movimiento que arrancó Jesús, que es la Eclesia. Y realmente Jesús extendió una invitación a todos los inconformes, a todos los imperfectos, a todos los incompletos, a que hicieran parte de este movimiento. Y me encanta porque más o menos yo me imagino que el mensaje de la iglesia en sus orígenes era Elohim Ef Plakli, que en griego, de pronto no lo dije tan bien, pero en griego lo que significaba es: todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos a ser parte del movimiento. No hay ningún requisito, no hay ningún requisito. Lo único que tenemos que hacer es escuchar la invitación. Todos son bienvenidos. Hey, eres bienvenido. Lo único que tienes que hacer es aceptar la invitación, es hacer parte. Y yo creo que eso fue lo que sucedió en este movimiento cuando comenzó la iglesia. Todos eran bienvenidos. Recordar que Jesús hacía una invitación, y hacía una invitación a seguirlo a Él, no a seguir una religión, no a seguir hombres, no estructuras, sino que realmente Jesús hacía una invitación a que lo siguieran a Él. ¿Y saben por qué? Por dos razones. La primera es que Él hacía una invitación a que lo siguieran a Él, porque era una muestra clara de cómo Él muestra amor. Es como: yo te conozco. O sea, imagínense esto. Jesús es como: yo conozco lo que hay en tu corazón, yo conozco tus pensamientos, yo conozco lo que tú hiciste ayer y lo que hiciste hace un mes y lo que hiciste hace un año. Yo lo conozco. Yo conozco lo que te hicieron y yo conozco lo que hay en tu corazón. Yo conozco tus motivaciones. Yo te conozco. Yo te conozco. Lo que hay profundo y oscuro en tu corazón, yo lo conozco, dice Jesús. ¿Y saben a dónde muestra gracia y amor? Que aún conociéndonos como nos conoce, Él se para al frente de nosotros, nos mira a los ojos y nos dice: sígueme, sígueme. Es una muestra de su amor, es una muestra de su gracia, es una muestra de su misericordia, que no merecemos ser llamados. Yo no merezco ser llamado. Yo no merezco, pero aún así Jesús muestra su gracia y su amor, se para al frente mío y me dice: ¿sabes qué, Andrei? Sígueme. Esa es la primera razón por la cual Él nos hace parte de que lo sigamos a Él. Y la segunda, que también me encanta, la segunda es que yo no sé en qué momento nos perdimos, y por eso es tan importante que regresemos a ese origen y a ese movimiento que muestra tantos elementos que de pronto hoy hemos perdido. Y la segunda razón es que Jesús dice: sígueme a mí, no a los hombres, no a las instituciones, sígueme a mí, y no tienes que cambiar, porque realmente en la medida en que tú me sigues a mí, yo te voy a transformar. No es un requisito que tú cambies para ser parte del movimiento, para nada. Para nada. Sígueme a mí, dice Jesús, porque el único que puede transformarte soy yo, nadie más. Entonces, lo que nosotros debemos de entender, que el único que tiene la capacidad y el poder de transformarnos es Jesús. Y en la medida en que nosotros tomemos una decisión de seguir a Jesús, de seguirlo de cerca, de escucharlo, en algunas oportunidades vamos a tener que tomar notas. Con el tiempo, Él puede transformarnos. Porque la transformación es lenta, en muchas ocasiones imperceptible. Pero yo quiero asegurarte algo: si tú estás siguiendo a Jesús, va a suceder. Va a suceder. Así que hoy, y es solamente la introducción, pero creo que le estoy hablando a algunas personas, hoy no dejes que nadie juzgue tu proceso. Lo voy a volver a decir: nadie puede ni tiene el derecho de juzgar tu proceso. Hoy, si has escuchado voces que han criticado tu proceso, porfa, te lo aseguro, no es Jesús y no es Dios. Hoy
que tú puedas entender que Jesús te conoce. Jesús es un maestro que, lo dice la Biblia, Jesús es un maestro paciente y humilde. Él te ama y hoy vuelve y te hace la invitación. Sígueme, porque yo quiero que tú hagas parte de este movimiento. La transformación es un proceso. La transformación es un proceso. Entonces, tenemos varios elementos. Tenemos el elemento de que inició la iglesia. Y cuando inició la iglesia, inició con una declaración. Y esta declaración es que Jesús es el Señor. Aparte de eso tenemos entonces un movimiento que acaba de iniciar. Y tenemos personas. Y las personas que componen este movimiento son imperfectos, incompletos, inconformes, pecadores. El mensaje es: todo el mundo es bienvenido a ser parte de este movimiento. Y hoy, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hoy quiero hablar acerca de cuál era el propósito de este movimiento, cuál es el propósito de la iglesia, realmente en qué debemos enfocarnos. Porque el mensaje que vamos a ver hoy a nivel personal me llena de claridad y de enfoque frente a qué debe ser el movimiento y hacia dónde debemos apuntar como movimiento. Y todo comienza en Mateo 28:16. Y lo que vemos en Mateo 28:16 es certero. No se pone con estructuras ni con procesos, sino a qué se debe dedicar este movimiento. Y miren lo que dice. Está en Mateo 28:16. Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, Jesús ya le dijo que fueran a Galilea. Jesús llegó a Galilea y cuando Jesús estuvo en Galilea, ¿cierto? Estaba con su iglesia, con los discípulos y tiene que darles un último mensaje. Un último mensaje. Muy importante cuando yo tengo que dar un último mensaje. Cuando yo sé que tengo que dar las últimas palabras a alguien, es porque voy a decir algo que es muy importante y porque tengo que pensar muy bien mi última palabra. Tengo que pensarla muy bien. Y miren lo que dice Jesús. Los 11 discípulos fueron a Galilea, ¿se acuerdan? Ritmo, entendemos, ritmo, Jerusalén, ahora estaban en Galilea, después de recibir este mensaje van a volver a Jerusalén, ritmo. Y miren, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Y qué significa esto de adorar? Simplemente quiero hacer este paréntesis, porque es que tenemos que volver al origen. Y que lo adoraron no es que todos sacaron un instrumento y empezaron a cantar, no. A veces creemos, lo adoraron simplemente es que hablaban cosas buenas de Él y simplemente decían: Jesús, tú eres lo máximo. Jesús, es increíble lo que tú acabas de hacer. Jesús, gracias por volver a nosotros. Jesús, entendemos que tú tienes el poder de resucitar. Jesús, gracias porque tú tienes tanta misericordia con nosotros. Jesús, gracias. Eso es adorar. Es simplemente hablar bien de lo que es Jesús. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, sentados a la mesa. A veces nos ponemos un poco místicos, ¿cierto? Y no, estaban ahí sentados con Jesús, simplemente hablando bien de Jesús, lo estaban adorando. Y miren lo que sigue pasando. Me encanta, cierro paréntesis, ¿no? Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Obvio, el único al cual la muerte se le arrodilla es a Jesús. A nadie más la muerte se le ha arrodillado. Solamente a Jesús. Jesús venció la muerte. Evidente que Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y miren lo que sigue diciendo. Lo que sigue diciendo es: por tanto, vayan. Por tanto, vayan. No sigan sentados acá. Necesito que se activen y que se muevan. Y esto es un mensaje para todos nosotros. Y específicamente para aquellos que hacen parte de la iglesia y del movimiento. Es: vayan. Levántense y vayan. Y lo que vamos a ver hoy es que ese ir es supremamente sencillo. Es que miren, Jesús, realmente las enseñanzas de Jesús eran
eran sencillas. Y por eso es tan importante volver al origen, porque a veces como que nos complicamos, y yo sé que la mayoría de las personas saben que es lo que sigue, pero yo quiero volverlo súper sencillo y súper claro, porque eso es volver al origen. Era un mensaje súper claro, súper sencillo, que cualquiera podía hacer, no importa el proceso. Es que me encanta la descripción, porque en esa descripción que hace ese pasaje, ¿qué es lo que dice? Dice que ahí habían personas incrédulas. Y aún así, aunque estaba el incrédulo sentado ahí, ¿saben qué? Jesús lo vio a los ojos y le dijo: ve, vayan, porque realmente es sencillo, realmente no es complicado. Y miren lo que sigue diciendo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y creo que muchas veces hemos tratado de estructurar, de volverlo en proceso, de hacer pasos, de hacer manuales, de hacer un montón de elementos para seguir este mandato que nos dejó Jesús. Eso es lo que tiene que hacer el movimiento, eso es lo que tiene que hacer la iglesia, es ir y hacer discípulos. Pero claro, yo creo que nos hemos complicado. Y hoy mi tarea, mi objetivo es que realmente podamos desmenuzar y ver que esto es súper sencillo y que realmente esto lo podemos hacer cualquiera, no importa tu proceso. Habían incrédulos. Y tal vez hoy tú dices: estoy luchando con mi fe, tengo dudas. Yo quiero decirte hoy, Jesús te está invitando a que hagas parte del movimiento, y ese movimiento tiene un propósito. Tiene un propósito, claro. Y para mostrar ese propósito, quiero volverme, último mensaje de Jesús en la tierra, me quiero volver al último mensaje de Jesús antes de su resurrección, de la muerte y su resurrección. Y eso estaba en Juan, y eso está en Juan. Y yo quiero que me acompañen a Juan 13. Juan 13. Y un poco lo que está pasando en Juan 13 es que está Jesús, ¿cierto? Y Jesús está en la última cena, y cuando Jesús está en la última cena, Jesús reúne a sus discípulos. Y cuando reúne a sus discípulos, Jesús les dice: muchachos, me voy. Y de donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y esto está en Juan 13, 33. Miren lo que dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Básicamente Jesús está sentado con su iglesia, está sentado con la iglesia, está sentado con sus discípulos, ¿cierto? Y lo que les dice es: hey muchachos, me queda poco tiempo, así que porfa, pónganme mucho cuidado, porque me queda poco tiempo, y lo que les voy a decir es extremadamente importante. Es la conclusión, eso me encanta, es la conclusión. Pónganme cuidado, no voy a estar más con ustedes. Y miren lo que sigue diciendo: me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Me voy y no pueden acompañarme. Me voy y no puedo regresar. Así que pónganme cuidado, porque lo que les voy a decir es muy, muy importante. Últimas palabras. Yo creo que todos en ese momento, Pedro, ¿cierto? Lo que les decía, que toca a veces sacar apuntes, me imagino Pedro sacando los apuntes. Ojo, porque nos van a decir algo muy importante. Pedro, Juan, Judas no estaba, ¿cierto? Natanael, Andrés, todos empezaron a sacar, Jacobo, todos sacaron su cuaderno para anotar lo que iba a decir Jesús. Y miren lo que dice Jesús: este mandamiento nuevo les doy. Este mandamiento nuevo les doy. Ok, vamos a escuchar algo nuevo. Vamos a escuchar algo nuevo que nunca hemos escuchado. ¡Wow! Yo creo que emocionante que vamos a escuchar algo nuevo de parte de Jesús que nunca hemos escuchado. Es algo nuevo. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos
a los otros. Yo creo que quedaron todos como, no, eso ya lo hemos escuchado, Jesús. Creo que no nos estás diciendo nada nuevo. Eso lo hemos escuchado en varias partes. Hemos escuchado y la importancia de amar los unos a los otros. Es más, hace parte de lo que nosotros hemos aprendido de la Torá, y eso es lo que nos han inculcado, que amemos los unos a los otros. Creo que no nos estás enseñando nada nuevo, Jesús. A lo cual Jesús dice, no, momento. No he terminado este nuevo mandamiento, porque miren lo que sigue diciendo Jesús. Así como yo los he amado. Y ese es el pedacito nuevo que Jesús le deja a sus discípulos. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Natanael, ¿te acuerdas cuando hablaste mal de mí? ¿Sí te acuerdas de eso? Dijiste que de mi pueblo no puede salir nada bueno. Insultaste a mi mamá, insultaste a mis hermanos. ¿Te acuerdas de eso, Natanael? ¿Y yo qué hice, Natanael? ¿Yo qué hice? Te mostré gracia. Te perdoné sin que tú me hubieras pedido perdón. Y te invité a que hicieras parte de este movimiento. Te amé y te mostré gracia. Mateo, y eso lo vimos hace 8 días, Mateo, cuando nadie daba un peso por ti, cuando nadie creía en ti, cuando nadie veía potencial en ti, cuando eras lo más bajo de esta sociedad, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo, Mateo? Me acerqué a ti y te invité a que hicieras parte de este movimiento. Jesús hace un llamado a que podamos amar como Él ama. Y de eso se trata este movimiento, y esto se trata la iglesia. A que nosotros podamos amar como Jesús amó. Ese es el propósito, y lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Y por eso es tan importante que regresemos al origen. Que tengamos un viaje y una travesía de volver al origen. Y ese origen es que nosotros, como movimiento y como iglesia, podamos amar. Podamos amar. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos amar incondicionalmente a las personas. Y cuando hablamos incondicionalmente a las personas es, hey, no has sido cambiado, no has sido transformado, no importa, yo te amo. Hey, tomaste una mala decisión, no importa, yo te amo. Y yo te acompaño, y yo estoy contigo, y yo te amo, porque eso fue lo que hizo mi Salvador. Yo debo mostrar el mismo amor que el Salvador me mostró a mí, a las demás personas. Y es claro, Jesús dijo, debe amar como yo amo. Pedro, tú me negaste. Tú me vas a negar y aún así te amo. Tú me negaste, Pedro, 3 veces y en ningún momento, Pedro fue a buscar a Jesús, a decirle a Jesús, perdóname. No, para nada. ¿Quién fue el que se acercó? Jesús. Jesús fue el que se acercó a Pedro. Y Jesús fue quien buscó a Pedro. Y Jesús fue quien lo vio cara a cara. Y hizo un esfuerzo por reconciliarse. Realmente debemos amar como Jesús nos amó a nosotros. Y ese es el objetivo de la iglesia. Y el objetivo de la iglesia, miren lo que sigue diciendo. De este modo, todos sabrán que son mis ¿qué? Y esa es la palabra mágica. Porque la palabra mágica que son los discípulos, muchas veces la hemos enredado. Y creemos que ser discípulo tiene que ver con esto. Y nos hemos equivocado. Porque sí es importante, no quiero decir que no sea importante, pero el foco no puede ser lo que hay en mi cabeza. Y nos hemos enfocado a que ser discípulo tiene que ver con lo que hay acá, y no con lo que hay acá, y no con lo que hay acá. Con lo que yo tengo para dar, con lo que yo tengo para servir,
con lo que yo tengo para amar. ¿Y qué es lo que dice? Dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El llamado es a que hagamos discípulos. Ese es el llamado. Y la manera en la cual nosotros sabemos que estamos haciendo discípulos es ¿cuál? No es si tenemos mucha gente sentada. Es que me erizo cada vez que pienso en eso. No es si hay mucha gente sentada. No es si hay muchas manifestaciones. No. Es sencillo, es claro. Es si nos amamos los unos a los otros. Nosotros debemos amar a las personas como movimiento, sin prejuicios. Y debemos entender que todas las personas tienen potencial. Todas las personas tienen potencial. Y la labor de la iglesia es acompañar a esas personas en su proceso. Y lo que veíamos al principio, el proceso de las personas no es con una iglesia, el proceso de las personas no es con un proceso, el proceso de las personas no tiene nada que ver con esquemas. El proceso de las personas tiene que ver estrechamente con su relación con Dios. Y nosotros acompañamos ese proceso. La iglesia debe encargarse de generar citas, espacios para que las personas puedan continuar su proceso con Dios. Y nosotros debemos amarlas. Nosotros debemos amarlas. Y la gran pregunta con la cual quiero terminar: ¿qué es lo que el amor requiere de mí? ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Porque si yo hago parte de este movimiento y lo que yo debo hacer es amar, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? ¿Perdón? ¿Eso es lo que requiere el amor de mí? ¿Perdonar? ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? ¿Salir de mi comodidad? ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Cambiar mis prioridades. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Paciencia. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Un poco de gracia. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Dedicar más tiempo. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Una llamada. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Estar más pendiente. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Un abrazo. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Un poco de empatía. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Palabras de afirmación. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? ¿Qué es lo que requiere de mí el amor? Porque en este lugar estamos para hacer movimiento y somos incompletos, inconformes, imperfectos y pecadores. Pero el objetivo que debemos de tener todos nosotros que somos imperfectos, incompletos, pecadores, es que nos movamos a poder amar, a que realmente podamos amar. Porque en la medida en que nosotros podamos amar, vamos a ser discípulos. Vamos a ser discípulos y vamos a cumplir el objetivo, la misión, el propósito de la iglesia. Que amemos incondicionalmente, que las personas se vuelvan nuestra prioridad. Recordar que todas las personas tienen potencial y que es nuestra labor acompañarlos sin juzgar, sin ponerles tiempo, simplemente estar al lado de ellos. Y miren lo que dice Romanos 13:8. Romanos 13:8 lo escribió Pablo. Y yo creo que Pablo entendió muy claro cuál era el objetivo de la iglesia. Y miren lo que dice Pablo en Romanos 13:8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. El amor, y hay poder en el amor. Amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo, esto me encanta, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos, no algunos, todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo lo tenía clarísimo y nadie desarrolló más discípulos que Pablo. Nadie estableció más iglesias que Pablo y nadie generó más impacto en este movimiento en sus orígenes que Pablo. Y Pablo lo tenía claro: la misión, el objetivo, el propósito es que podamos amarnos como nos amó Jesús, como nos amó Jesús. Para terminar, ¿qué es lo que el amor requiere de ti? ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Porque Jesús nos invita tal cual somos. Todo el mundo es bienvenido. Y que tú y yo, me imagino, o imagínense, el impacto que tendríamos como movimiento si tú y yo volviéramos al origen de lo que fue este movimiento y fue amar. Y que pudiéramos amar como Jesús nos amó. Imagínense el impacto que tendríamos alrededor de nosotros. Y yo quiero invitarte hoy a que hagas parte y que volvamos al origen. Que tengamos una travesía, una aventura de poder volver al origen. Y para cerrar, si aquellos o hay personas que de pronto no han tomado una decisión de seguir a Jesús, yo quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos y que puedan hacer una declaración donde simplemente le dicen: Jesús, acá estoy, yo quiero seguirte. Yo quiero ser parte de ese movimiento. Entiendo que el movimiento no son tantas estructuras ni tantas cosas, sino que realmente es sencillo, y es que podamos amar como tú nos amaste. Si es así, yo quiero que me acompañen en la siguiente declaración. Señor Jesús, yo quiero seguirte. Hoy quiero seguirte. Hoy quiero ser parte de tu movimiento. Hoy gracias porque me llamas a mí a poder amar. Que pueda seguirte, que mi vida pueda ser completamente tuya. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a seguir hablando acerca de lo que es el movimiento, la iglesia. Y antes de despedirnos, simplemente saludar a algunas personas que se han conectado: a Diego, a Cami, a Ser Monroe, a Adri, a Pao, a Juli, a Sofi, a Paulo, a Enrique, a Paulo, a Cami, a Mateo, a Jason, a Diego, a Carol. Hola Carol, por ahí te sigo. Veo que la familia que tienes es increíble. A Natis, a Jesús, hola Roger, ¿cierto? A Juli, saludes a tu esposa Juli. A Rafa, a Laura, ¿cierto? A Jamie, que nota Jamie, que estés, a Camilo, a Clara, a Aura, a todos. Qué bueno que se puedan conectar y nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos. Chao.